Capítulo 2. Un posible enemigo. La llegada de Vegeta a ese mundo había dejado varias interrogantes a todos los que habían presenciado su batalla, el poder que tenía y las palabras que había dicho como lo fueron. La raza más poderosa es la de los Saiyajins. Palabras que provocaron incertidumbre, ¿los Saiyajins? Era la pregunta que se hacían todos en ese momento, jamás habían escuchado de esa raza. Sin embargo, lo que igual los dejó impresionados, fue la manera de pelear contra Galando, en el estado en que se encontraba Vegeta, lleno de heridas y casi por colapsar. Una derrota sería lo inevitable, pero él, lograba mantenerse a la par de su rival, alguien considerado por muchos casi invencible. Quizás para algunos verlo pelear en ese estado era difícil de creer, pero lo habían presenciado y eran testigos, por ello, debían ser precavidos al acercarse a quien podría ser un posible enemigo, debido a que desconocen por completo sus intenciones. Los pecados capitales hablarían sobre lo que pasó. Primero, debían llevarlo con ellos a un lugar seguro y después esperar un poco y dejar que se recuperara y solo quizás pueda responder algunas de sus preguntas, cosa que no sería fácil. Merlín, te pediré que lo traigas con nosotros, posiblemente los demás mandamientos ya se dieron cuenta de la muerte de Galando, así que no debemos arriesgarnos a que más de ellos vengan. Dijo Meliodas a todos los presentes, quienes con algo de dificultad se pondrían de pie y se irían del lugar. ¿Cómo es que aún estando así de lastimado fue capaz de derrotarlo? ¿Acaso eres demasiado fuerte o Galando se confió al pelear contra ti? Se preguntaba Meliodas, quien veía a Vegeta con gran intriga. Al llegar a una casa de la ciudad, dejarían a Vegeta en una cama mientras todos ahí descansaban. Algunos guardias y soldados vigilaban la zona en caso de que suceda otra amenaza. Los mandamientos han logrado liberarse, hemos sido atacados por esos gigantes, y Galando estuvo a punto de acabar con nosotros, de no ser por él, quizás no viviéramos para contarlo. Dijo Diane sin poder creer aún en lo que había visto. Sin duda su poder es grande, no había visto ni conocido a alguien como él, además que no logro sentir un poder mágico, es como si su poder provenga de algo más. Fueron las palabras de Merlín, quien trataba de dar una respuesta a sus preguntas. Con la llegada de Vegeta y el despertar de los mandamientos, todo indicaba que las cosas podían cambiar a beneficio suyo o estar en su contra. Esto me da mala espina, este sujeto que está aquí con nosotros puede ser más peligroso de lo que aparenta. Dices que no puedes sentir poder mágico en él, entonces ¿qué demonios es él? Diría Meliodas angustiado, pero a la vez preocupado por tener a Vegeta cerca de todos ellos. A su pregunta que había hecho Diane, le recordó que había dicho que era un Saiyajin. ¿Qué tipo de raza será esa? Pero si él es así de poderoso aún estando así de herido, cuando se recupere por completo no tengo duda que su poder debe superar los nuestros. Habló Meliodas, quien tomaba asiento, los demás no decían nada pues ante esa pregunta, no había quien pudiera responderla. Pasaron unos minutos hasta que alguien llegó al lugar, una persona conocida por todos ahí, aunque llegó de una manera inesperada. Gunther estaba tras la puerta sin ropa y al ver eso, Merlín lo cubrió con una manta. Veo que aquí está el sujeto que cayó del cielo, desde que lo vi pelear contra Galando intenté sentir su poder mágico pero tal parece que eso es nulo en él. Hablaría Gunther inexpresivo, Aug le preguntó en qué momento había llegado, él respondió diciendo que fue después de su pelea contra Galando, pensaba intervenir pero debido a la llegada de Vegeta, decidió no hacer nada y solo ver cómo se desarrollaba la situación. Tras hablar un poco sobre lo sucedido, Merlín diría: necesitamos subir nuestro nivel de poder, a pesar de unir nuestras fuerzas, no fuimos capaces de tan siquiera detener a Galando, debemos considerar que aún quedan 9 de ellos y están recuperando todo su poder mágico. Oye Merlín, ¿no crees que es momento de ir por el que falta? Recuerda que somos 7. Diría Meliodas, a lo cual ella estuvo de acuerdo y los demás igual aceptaron. Poco después y mientras Meliodas recorría los pasillos del castillo en compañía de Elizabeth, King apareció frente a ellos preguntando por Diane. Meliodas le platicó todo lo ocurrido y King igual dijo que habían llegado hasta su reino. Hay algo más que no te he dicho King, antes de ser derrotados, un sujeto muy extraño cayó del cielo, llegó con el cuerpo lastimado y aún como se encontraba logro. Hizo una pausa Meliodas mientras intentaba ocultar su asombro. ¿Qué fue lo que pasó capitán? Preguntó King intrigado y la respuesta que recibió lo dejó incrédulo. Ese sujeto derrotó fácilmente a Galando, lo más extraño es, que no podemos sentir poder mágico en él. King no podía creer del todo en lo que decía, por lo que le pide que lo lleven con él para ver de quién se trataba. Ahora está en una habitación y se encuentra vigilado por unos caballeros, tenía grandes heridas que puedo decir que eran mortales, pero aunque sea increíble, Meliodas dice la verdad.
Le dijo Elizabeth a Kim, quien comenzó a tener curiosidad por Vegeta. Pero antes de llegar, una fuerte explosión que provocó en todos terror y los obligó a ponerse en guardia sucedió. Sacudió todo el lugar y un fuerte estruendo se hizo presente, la gran cortina de polvo inundó los pasillos, dejando a todos con una visión limitada. El grito de los guardias y ataques mágicos se escuchaban a lo lejos, Meliodas y compañía fueron de inmediato al lugar. ¿Acaso se tratarán de los mandamientos? ¿Debemos volver a enfrentar a otro de ellos?, dijo Auk asustado y preocupado. Merlín lo negaría al decir que no se trataban de ellos sino de alguien más. Al reunirse todos preguntaron por lo que estaba pasando y nadie sabía con exactitud qué pasaba hasta que... Merlín, ¿en dónde se encontraba ese sujeto? Al oír eso todos dieron unos pasos hacia atrás pues una silueta comenzaba a divisarse en el fondo. Vegeta caminaba en su dirección mientras jalaba de un guardia y lo arrojaría hasta ellos. ¡Qué insectos tan molestos! ¿Cómo se atreven a encerrarme en un lugar tan grotesco como este? Den gracias porque siga con vida, dijo Vegeta con soberbia. Los demás estaban dudosos de atacar o no. Kim había comprobado que lo que decían de él era verdad. No te acerques más o podrías lamentarlo, dijo Kim con seriedad, pero Vegeta seguía su caminar. Tienes razón, ya estoy lamentando estar en este lugar, primero me encierran y dicen que soy un prisionero, el error que pudieron cometer es haberse metido conmigo. Vegeta alzó su mano y arrojó contra ellos una esfera de energía. Diane intentó detenerla pero fue inútil y fue arrojada contra el muro a sus espaldas. ¿Qué intentaba hacer? ¿Salvarlos a ustedes o suicidarse?, dijo Vegeta con una sonrisa. Meliodas y los demás se sentían impotentes, sus ganas de pelear estaban presentes pero la valentía los estaba abandonando. Más Kim al ver lo que le había hecho a Diane, sin pensarlo se arrojó contra él en un intento de al menos sacar su coraje. Sin embargo y para mala suerte suya, un golpe justo en la boca del estómago lo hizo caer de rodillas ante él, adolorido y con el aire escaso intentaba decir algo. ¿Acaso el miedo te impide hablar, mocoso? Descuida, ahora mismo dejarás de respirar. Vegeta puso su mano al frente de Kim, quien no podía ni levantarse. Una luz cubrió la mano de Vegeta y antes que le arrojara contra Kim, alguien le hablaría. Espera un momento, nosotros fuimos quienes te trajimos a este lugar, es por nosotros que ahora tus heridas se han recuperado, fuiste encerrado porque actualmente estamos en un conflicto y como eres desconocido para nosotros, no quisimos arriesgarnos nuevamente, le dijo Merlín a Vegeta, quien se detuvo para decirle. No pedí su ayuda, ¿acaso me vieron suplicar o implorar a alguno de ustedes? Pero ya que se han tomado la molestia de ayudarme, los dejaré vivir, siéntanse afortunados de seguir respirando, en especial tu mocoso. Vegeta dio media vuelta y se dispuso a irse. Mientras caminaba pensaba en qué lugar se encontraba, tratando de recordar si en el pasado había estado en ese lugar pero no tenía recuerdo alguno. Aunque no quisiera hacerlo, debía preguntar en dónde se encontraba, así que se detuvo y sin mirarlos les preguntó. Oigan ustedes, ¿en dónde estamos? Estamos en el castillo de Camelot, ¿acaso no habías escuchado de él? Preguntó Auk, pero Vegeta lo ignoró por completo. Ante la mirada de todos él comenzó a levitar para después salir volando a gran velocidad del lugar. Al menos se ha ido y nos dejará tranquilos por ahora, revisa que ellos dos estén bien, le pediría Meliodas a los demás. Gunther se acercó a Merlín y le preguntó si había visto un ataque como el que usaron contra Diane, mas ella dijo que no había visto algo similar y sin mencionar que esa pequeña esfera pudo ser capaz de dejar inconsciente a Diane con suma facilidad. Meliodas les recuerda que usó algo parecido para acabar con Galandi y que al ver ese ataque siendo apuntado hacia ellos, le hacían creer que igual morirían. Elizabeth, tranquila al saber que sus amigos estaban bien, decide apoyar la idea con más fervor para ir en busca del último pecado capital. Tras unas horas, Kim va a ver cómo se encontraba Diane, aunque él igual se encontraba lastimado por el golpe que recibió. Sus ganas de ver a la mujer a quien tiene gran cariño le motivaron a dejar su dolor de lado. Una vez que llegó y con gran ilusión pensaba en decirle lo que sentía, pero nuevamente las cosas pintaban mal. Al hablarle, Diane comenzó a abrir sus ojos y algo confundida preguntó. ¿Qué pasó? Kim con una gran sonrisa dijo que estaba en el castillo de Camelot, que ya todo estaba bien y que venía a ver cómo se encontraba. Ella al verlo le hizo la siguiente pregunta. ¿Y tú quién eres? Algo confuso, Kim pensaba responderle, pero justo en ese momento llegó Meliodas en compañía de Elizabeth. Ambos la saludaron, pero al igual que como pasó con Kim, Diane desconocía a Elizabeth y solo tenía leves recuerdos de Meliodas, al cual llamaría por su nombre y no por como solía hacerlo al decirle, capitán.
Esto hizo que los tres se preocuparan por Diane, por lo que salieron del lugar y fueron hasta donde estaba Merlin para hablar sobre el comportamiento de Diane. Tras unos minutos y después de una conversación, Merlin supone que al recibir el ataque de Vegeta pudo haber perdido parte de sus recuerdos y por ello no recuerda a Elizabeth y a King. Por esa razón y por la rapidez que sus recuerdos desaparecían, es que los cuatro deciden ir a ver a Diane, pero ella ya no se encontraba. Los guardias les dirían que había salido sin decir nada. Entre ellos se preguntaban a dónde pudo haber ido. Gunther llegó en ese momento y respondió a la pregunta. Ella fue al lugar donde solía estar antes de entrar a los 7 pecados capitales. De hecho, use Lost World, yo borré sus recuerdos. Al oír eso, King se molestó por sus actos y golpearía a Gunther mientras le decía que no manipulara los recuerdos de nadie más. Después de eso, Meliodas y los demás salen del lugar decididos a buscar y seguir a Diane. King los acompaña y todos suben a la madre de Auk. Fue así como comienzan su viaje y se dirigen a la aldea de los gigantes llamada Megadoza. En otro lugar, Vegeta sobrevolaba diversos pueblos, tratando de reconocer al menos las energías del lugar, pero todo era muy diferente y sobre todo, desconocido para él. Comenzó a descender y decidió caminar por el lugar. Recordó que su nave había sido destruida y que no tenía manera de regresar. Algo frustrado apretó sus puños y maldijo a quienes lo habían herido en el planeta Tierra, recordando igual a Goku. Al frente suyo y unos metros de él, vería a Diane correr algo angustiada. Vegeta no le tomó importancia, pero al ver a dónde se dirigía, notó ciertas energías malignas. Aunque intentó no hacerle caso, decide ir a ver aquel lugar tan peculiar. Mientras que Diane corría hacia su pueblo, recuerdos nada agradables circulaban por su cabeza. Entre lágrimas recordaba la muerte de alguien que le ayudaba y protegía hasta el día en que murió cuidando de ella. Comenzó a caminar mientras se lamentaba por la muerte de su compañera. Al levantar su mirada vio algo que jamás había visto. Dudosa de lo que creía que era, decide regresar, pero uno de los mandamientos se puso a sus espaldas. El miedo que infundió en ella al solo hablarle, hicieron que Diane intentara huir del lugar y sin mirar hacia atrás, pero frente a ella otro de los mandamientos apareció. Asustada, comenzó a temblar y aunque fuera inútil pedir que la dejaran ir, algo que no sería así, pues uno de ellos la golpeó en su estómago haciendo que cayera, herida y con lágrimas en los ojos decía entre murmullos que Meliodas la ayudara. Antes que los mandamientos terminaran con la vida de Diane, fueron golpeados por alguien más, así evitando su muerte. Diane se preguntaba qué había sucedido y al ver el tipo de magia que había sido utilizada, recordó que se trataba de su compañera llamada Matrona. Al verla frente suyo, comenzó a llorar de alegría al verla de nuevo con Meliodas. Él les dijo a los demás que una pelea había comenzado. Se trataba de dos mandamientos, uno llamada Monspeet y la otra llamada Derieri. Pero quien peleaba contra ellos no sabían de quién se trataba. Volviendo a la batalla, Diane se puso de pie, pero un golpe de Matrona la hizo caer quedando inconsciente. El tiempo que tenían era escaso, así que huyeron del lugar cuanto antes. Vegeta solo se mantenía al margen, observando con atención lo que pasaba. Cuando los mandamientos se recuperaron de los golpes, intentaron buscar al responsable, pero ya no se encontraba en el lugar. Sin embargo, Monspeet notó la presencia de los pecados capitales y arrojó contra ellos un ataque de magia de gran poder. Vegeta, solo por poner a prueba dicho ataque, decidió detenerlo cuando estaba por impactar en Meliodas y compañía. A unos kilómetros de ellos, Vegeta usó su mano para regresar aquel ataque, pero fue tal la fuerza que ejerció que destruyó el ataque enemigo sin problemas. Creo que esperaba más de esos individuos. Después de todo, no son más que molestias. Vegeta se retiró del lugar. Meliodas y los demás no sabían qué había sucedido, al igual que Monspeet. La manera que desapareció su ataque fue extraña. ¿Por qué tienes esa cara?, preguntó Derier y intrigada. Él le dijo que no era nada, solo que su ataque había sido destruido de una forma peculiar. Vegeta, solo por querer conocer más ese lugar, decide volar en dirección a Meliodas. Quizás y solo así pueda saber un poco más sobre ese lugar y el tipo de poder